el gobierno relacionado al programa de recompensas con el general Clover Aliaga, exministro del Interior. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Esta noticia en la que hay algunos efectivos policiales involucrados en un supuesto operativo falso, armado, ¿no? A todas luces es inaceptable, imperdonable y debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Y la policía tiene una gran oportunidad de darle el mensaje a todos sus efectivos de que no se puede cometer injusticia. La policía, el verdadero policía, es un defensor de la verdad, de la ley, de las acciones correctas, no digamos, de sembrar indicios, de fabricar delincuentes. Eso es totalmente inaceptable, deben ser sancionados con la máxima pena posible. Pero personalmente siempre he pensado que siendo funcionario policial, cometer un acto de este tipo de injusticia, de sembrar indicios, evidencias, incriminar a un inocente, es un delito imperdonable, es imperdonable. ¿Y a cuenta de qué podrían estar organizando operativos falsos? ¿Les piden una cuota de capturas, hay algún bono adicional? ¿A cuenta de qué? Tatiana, normalmente hay dos situaciones. El protagonismo de algunos oficiales que quieren destacar del resto, quieren figurar como grandes operativos y para eso consiguen informantes. Y también tenemos informantes que son falsos informantes, informantes que no te dan la información verídica, sino que a cambio de una compensación que reciben los informantes, también se prestan a este tipo de cosas, a sembrar, a dar información falsa. De repente uno por ahí puede estar incriminado y aprovechan de meter un montón ahí. Hay falla de dos partes. Primero, de que el oficial puede haber sido inducido a error por un falso informante. ¿No? Y eso denota pues falta de experticia y falta de prudencia para actuar. Es decir, uno recibe información de alguna persona y hay que evaluar al informante. Hay informantes que te dan información 100% cierta, hay informantes que te dan una parte y que ya depende del manejo profesional que tú tengas de eso. Pero aquí ellos supuestamente se van a ir a trabajar, los estaban llevando a un trabajo y son interceptados por la policía, les siembran las pruebas, granada, notas extorsivas y ahí nomás los presentan ante la prensa. Que se ha sembrado, yo creo que deben ser sancionados drásticamente, lo más drásticamente posible, porque ese tipo de conductas debe ser inaceptable e imperdonable en la policía. Y porque además lo que cuenta uno de estos jóvenes, ¿no? Qué duro, que los han tenido en el sótano, ahí aislados, de pie, 2 días, sin dormir, sin comer, para, con esta tortura, pues forzar a que alguno de ellos delate, cuente, entre ellos se echen la culpa. Eso no se puede permitir, Tatiana. Yo te lo digo con autoridad moral porque a mí me entraron en el Callao cuando estaba en estado de emergencia en 2016 y cero, o sea, se prohibió totalmente cualquier tipo de sembrada. Toda intervención tenía que ser ajustada a la ley. Y eso fue reconocido por los propios delincuentes. Cuando me retiré del Callao, todo decía, con el general Aliaga nunca hubo sembradas. Entonces, yo creo que la actitud profesional de un verdadero policía jamás linda con un tipo. Eso es una cosa, ¿no? Porque por otro lado está también lo que denuncian en Inspectoría de la Policía. Un familiar que ha ido en 3 oportunidades, la primera que se burlan de él, es imperdonable. la segunda que le dicen, ya, bueno, vamos a ver, y luego apártate. Si hay un cuestionamiento de este tipo, de esta magnitud, en la que está comprometido la imagen institucional, la Inspectoría debe ser la primera interesada, y el comando policial, el jefe de región, deben ser los primeros interesados en recibir la denuncia y en realizar toda la diligencia con la finalidad de que se esclarezca. Y si fue armado y si fue falso, llegar a la conclusión y establecer las responsabilidades y proceder legalmente contra esos malos policías. Esa es la única forma en la que se va a tener respeto, se va a recuperar la confianza de la ciudadanía. De acuerdo, porque a ver, ¿quiénes va a devolver todo lo que ellos han vivido, todo el tiempo que han estado ahí detenidos? Y hay otras 4 personas que siguen todavía detenidas en estos momentos. Por eso el trabajo en el sistema de justicia es muy importante, que haya buenos policías, buenos fiscales y buenos jueces. ¿Por qué? Porque si hay un error en la parte de la policía, ahí está el fiscal para detectar el error y corregirlo. Y si el fiscal no lo hace, es el juez el que tiene que tener el criterio de llegar a la verdad, de tener esa sabiduría para darse cuenta qué información es verdadera, qué pruebas realmente son irrefutables y qué cosas pueden haber sido armadas. Pero mientras tanto, ¿no?
Muchos de ellos son proveedores de su hogar, tienen esposa, tienen lógicamente, hijos, todas estas padres, personas afectadas no han podido tienen trabajar, derecho a una indemnización. quedan manchados además. Tienen derecho a una ¿Quién los va a indemnización. contratar así? Tienen Entonces, derecho de indemnización, hay que se pensar les en tiene todo. que borrar todos los antecedentes, a los que son inocentes se les tiene que dejar absolutamente limpios, se les tiene que borrar antecedentes policiales, judiciales, fiscales, etcétera. O sea, la sociedad tiene una deuda con ellos. El Estado, a través de la policía, fiscalía, el Poder Judicial y el sistema de justicia en general, tienen una deuda de honor con toda persona inocente que ha sido incriminada, procesada y peor aún, ha sufrido detención. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver si esto es así, ¿no? La presidenta Dina Boluarte hoy ha hecho un compromiso ya un poco más extenso, ha hablado de algunos logros en materia de seguridad que ha alcanzado su gobierno, dice, en el año 2024, y que para este 2025 las cosas van a ir muchísimo mejor y que ya los peruanos vamos a vivir en un país que merecemos y que soñamos, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy la mandataria. Este año 2025, nuestro compromiso con los peruanos y peruanas nos lleva a intensificar aún más las acciones contra la criminalidad hasta verla de rodillas y tras las rejas como debe de ser. Si el año 2024 dimos golpes contundentes al crimen, el 2025 no pararemos hasta reducir de manera considerable y significativa este flagelo. Nuestra policía responderá con celeridad a los requerimientos de la Fiscalía, garantizando que los criminales vayan a la cárcel y no los liberen. Así sea el Poder Judicial o la Fiscalía, igual no los liberen. Bueno, sería bueno saber qué de distinto planea hacer el gobierno, porque si va a seguir con las políticas del 2024, Diosito, Bueno, Tatiana, no, ha sido un año atroz en términos de seguridad. así es, o sea, las estadísticas son absolutamente contundentes. El año 2024 es el año en el que el Perú ha llegado a cifras récord en tema de homicidios, Sí, casi las vamos a ver en un 2.000 momento. homicidios. La mayor parte de ellos obedecen a casos de sicariato. Y el sicariato está vinculado al crimen organizado. ¿Vinculado a qué? ¿A qué tipo de crimen organizado? Extorsiones, cobros de cupos, ¿no? Trata de personas, minería ilegal. Es decir, la situación del Perú se torna muy caótica. ¿Por qué? Es la primera vez en la historia del Perú de que en la capital de la República se extorsiona a empresas de transporte público, a las grandes empresas de transporte público. Es la primera vez en que se declaran tantos distritos en estado de emergencia Sí. por delincuencia común. Eso no sucedió nunca antes. O sea, lo que nos revela que el año 2024 hemos cerrado como el peor año en tema de inseguridad ciudadana, por lo menos en los últimos 10 años, y yo creo que es la crisis más grande después del fenómeno terrorista que duró pues, hasta el año 92. De acuerdo, pero como parte del balance, la presidenta dice que se han detenido a más de 362.000 delincuentes y que se han desarticulado a más de 13.000 bandas criminales. Y uno se pregunta, ¿dónde están esos delincuentes? Y claro, como esas cifras no guardan relación con los delincuentes que han ingresado a las cárceles, la presidenta automáticamente mira a Fiscalía y Poder Judicial, les dice, no los liberen. Es su responsabilidad porque, a ver, nosotros como policía estamos trabajando, ¿no? Ministerio del Interior, estamos trabajando, pero parece que ustedes no están haciendo su trabajo. Y yo me pregunto, de estos 362.000, de pronto, ¿cuántos habrán como los del operativo también que acabamos de ver? Que es justo la hay duda. que tener cuidado, o sea, no debe haber ni un detenido sembrado o fabricado. O sea, eso es labor de los jefes de región, de los coroneles jefes de división territorial y de los jefes de unidades operativas. Ellos tienen que asegurarse de que ningún efectivo policial se atreva pues, a armar un falso operativo, a fabricar pruebas o a sembrar indicios. Que es un crimen pero estas cifras imperdonable. a usted le hacen sentido, 13.000 bandas Bueno, desarticuladas. en realidad, tú sabes que cuando están en el Ministerio del Interior y están en una comisaría, los comisarios quieren elevar su producción. Entonces hacen una detención de cualquier delincuente menor y lo arman pues, como si fuera una banda, etcétera. Basta que sean 2 o 3 palomillas de esquina y los presentan como banda, para sumar estadísticamente. Lo real y concreto, las bandas organizadas se dedican a ¿qué? A asaltos, ¿no? A robos, a atracos, a mano armada. Esas son bandas organizadas. Lo demás, podemos hablar de pequeñas bandas barriales. Crimen organizado, ¿a qué se dedica? A extorsión, a cobro de cupos, a sicariato. Entonces, si nosotros aplicáramos el criterio técnico,
veríamos que el número realmente es mucho menor en cuanto a efectividad de captura. De acuerdo. Así es. Por ejemplo, bandas organizadas, como la que usted se refiere, la que ha atacado a 2 hermanas este fin de semana para intentar secuestrarlas. Eso ocurrió en Los Olivos, ha sido tremendo. Ellas estaban llegando a su vivienda y es cuando las cierra un vehículo y además hay motorizados. O sea, estamos hablando de varias personas, son entre 6 o 7 delincuentes aproximadamente, que se han acercado al vehículo donde estaban ellas. No querían llevarse el vehículo, querían secuestrarlas. Las han arrastrado, las han agredido, las han golpeado. Y después de esto, además, han empezado a mandarles mensajes amenazantes contra ellas, sus familiares y contra el negocio, además que ellas tienen. Y hay un dato que revelaba otro medio de comunicación que es relevante, porque ellas habrían denunciado que el 31 de diciembre fueron perseguidas por un vehículo por 4 cuadras, también en el distrito de Los Olivos. Ellas pensaron que querían robarles el vehículo, pero hay coincidencias porque el vehículo gris que aparece en estas imágenes habría sido el mismo que las persiguió la semana pasada, que al parecer habría sido también un intento de secuestro. El hecho es que ellas denunciaron este primer hecho ante la comisaría y de ese día a lo del fin de semana, pues no hubo avances en las investigaciones. Pues es lamentable escuchar eso, Tatiana. Lo que debe suceder cuando uno recibe denuncias de este tipo es asignarle un equipo de detectives y un equipo de seguridad 24/7, ¿no? Particularmente lo que mandaba a hacer. Pero eso es logísticamente posible hoy. Bueno, hay prioridades. ¿No? Entonces, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de crimen organizado, de bandas organizadas. No son delitos menores. Un profesional tiene criterio para asignar recursos. O sea, yo cuando veía casos en los que podía haber una muerte, podía haber un caso de crimen organizado o banda organizada, ahí se orientaban los mayores esfuerzos, los mayores recursos. De acuerdo. Y donde hay gente vulnerable, ¿no? Porque además, por ejemplo, lo que denunciaban es que en la comisaría les habrían pedido que ellas lleven las imágenes de las cámaras de seguridad para encontrar estas coincidencias. ¿Cómo es posible eso si la policía tiene los recursos para poder solicitar las cámaras y gestionar la investigación? Así es, las comisarías, lamentablemente, pues no en todas ellas se potencia, se fortalece los equipos de investigación. Una de las cosas importantes que tiene que hacer en todas las comisarías del Perú es que el segundo más antiguo de la comisaría tiene que ser el jefe de la sección de investigación. Y la unidad de investigaciones tiene que ser muy fortalecida, bien equipada, y debe recoger a los mejores efectivos que tiene la comisaría, ¿no? Aquellos capaces realmente de poder razonar, de poder pensar, de poder anticiparse a lo que van a hacer los delincuentes, pensar en los lugares de fuga, en los lugares de reunión, en la forma de acción. Es decir, gente pensante que es capaz de establecer en base a razonamiento, en base a indicios y evidencias, cómo se mueven, en qué lugar van a operar y caerles ahí por sorpresa. Que es además lo que hacen los delincuentes con la gente, ¿no? Investigan todo. Saben dónde trabajas, cómo te mueves, cuál es tu rutina, tu familia. Saben todo antes de extorsionarte, secuestrarte. Tatiana, eso es lo bonito de ser un detective. Como detective, tú tienes que ser mucho más hábil que el delincuente para capturar. Entonces, tú no puedes asignar a cualquiera. Ya tú eres de investigación, no es así. Se selecciona a los mejores efectivos, a los más pensantes. Que teníamos la policía de investigación. Y a ellos se les va formando, se les va preparando para que sean efectivos. Mire, quiero comentar también con usted lo que ocurrió este fin de semana. Una minivan que ha sido incendiada con pasajeros adentro. Y esto es terrible porque además vamos viendo cómo la violencia va escalando. Entonces veíamos que las unidades de transporte público, formales e informales, eran amenazadas. Luego las hemos visto que son atacadas por delincuentes con pasajeros a bordo y ahora una que ha sido incendiada. Incluso ha habido una pasajera que no ha podido escapar a tiempo y que ha resultado con quemaduras. No se conocen los detalles con exactitud de qué fue lo que ocurrió al interior, pero serían 3 personas que se habrían hecho pasar como delincuentes que terminaron prendiéndole fuego a esta unidad. Es tremendo. Bueno, eso preliminarmente uno puede lanzar la primera hipótesis. Se trataría de integrantes de una banda de extorsionadores que lo que busca para cobrar cupos es atemorizar, asustar a alguno de los choferes, algún integrante de alguna empresa formal o informal para exigirles pago de cupos. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese tipo de casos hay que asignar personal altamente calificado que llegue hasta las últimas consecuencias y logre realmente llegar a la verdad de los hechos. De acuerdo, y es terrible porque además, como tenemos también una crisis de transporte público, muchísimas la gente que se movilizan en ese tipo de vehículos, ¿no? Para ir al trabajo, para ir a estudiar.
que a diario utilizan estas minivans, estos vehículos menores para poder trasladarse de un punto a otro. Son informales, pero lamentablemente, al no tener un buen sistema de transporte público, mucha gente utiliza esto como una salida. Y fíjense cómo ha terminado, completamente destruida esta unidad. Quiero compartir también con usted, general, y con el público de 2025, esta comparación que usted venía haciendo referencia entre las cifras de homicidios. ¿Cómo hemos cerrado el 2024? Y ahí están las imágenes, esa gráfica. Fíjense, la mano derecha tiene usted la barra del año 2024. Así hemos cerrado con 2011 homicidios cometidos ese año. Fíjense, el 2023, 1.500. Hablamos de un incremento del 34%, algo que el ministro Santibáñez nos dijo muchas veces que no iba a pasar, que estábamos exagerando. Bueno, es la tendencia que siguió incrementando, sobre todo el último trimestre del 2024, donde además se han registrado la mayor cantidad de denuncias por extorsión. Y claro, el ministro Santibáñez ha cuestionado muchas veces las cifras del SINADEF, una plataforma que pertenece al MINSA, pero que esto además, general, tiene sentido, o por lo menos con las denuncias por extorsiones que también han incrementado, y otra data que maneja también la propia policía. Claro, o sea, el simple hecho de que en Lima se produzcan extorsiones y cobro de cupo, lo que no sucedía antes, revela que estamos en una situación de inseguridad terrible. ¿Por qué? Porque el delito de extorsiones, de cobro de cupo, lo cometen organizaciones criminales, mucho más peligrosas, mucho más sofisticadas que las bandas organizadas que se dedican a asaltos y a robos. Es decir, estamos hablando de una delincuencia mucho más estructurada, mucho más lesiva. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos lo tienen sometido todo el año, claro, y todos los años de su vida, o sea, le van a cobrar cupo. Y para eso los están asustando. Estamos hablando de un delito continuo. Las personas antes le robaban el celular o les asaltaban su casa una vez, ya. Pero acá se trata de que permanentemente los van a tener. Vives con miedo. Efectivamente, entonces estamos hablando de las ligas mayores, estamos hablando de una situación de inseguridad mucho más terrible que antes, y que el gobierno lamentablemente no ha desarrollado las estrategias adecuadas para poder combatirlas como debe. Una de las estrategias que está proponiendo ahora el gobierno es darle incentivos a los policías que participen de la captura directa de aquellas personas que estén incluidas en el programa de recompensas. El programa de recompensas sirve para los civiles, ¿no? Aquellos que proporcionen información, pero la propuesta del gobierno pasa por ahora darle ese dinero extra a los policías que ya de por sí tienen como función capturar a los delincuentes. ¿Qué piensa usted de esta medida? Tatiana, yo creo que lo primero que todos los peruanos tenemos que saber es que hay diferencia y las estrategias y los objetivos de lo que se hace son distintas. En primer lugar, un programa de recompensa se hace ¿para qué? Para que la población colabore con las fuerzas del orden. ¿No? ¿Y cuál es el fin último que tiene esto? Que los integrantes de las bandas organizadas, ¿no? Aquellos militantes o integrantes de menor jerarquía, de menor rango, puedan delatar a los cabecillas a cambio de dinero. Si por dinero matan, roban, asaltan, claro, entonces por dinero pueden delatar y conseguir una fuerte cantidad de dinero. Ese manejo se tiene que hacer con la reserva, con el secreto debido. Esto nos permite debilitar a las organizaciones criminales. Mira, lo que hacen las bandas criminales, las bandas organizadas o el crimen organizado es que en su barrio, donde están los cabecillas, ellos son los buenos del barrio, pues ellos colaboran con los vecinos, la Navidad colaboran con algo, el Año Nuevo, etc. Su pollada, etc. Con la finalidad de que nadie los delate. Entonces, precisamente lo que se quiere con ese sistema de recompensa es que algún vecino, alguien que los conozca, pueda brindar información que permita capturarlo. ¿Y eso qué genera? Que se rompa la unidad dentro de esa organización, que nadie confíe en nadie, y eso termina favoreciendo la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Ya? Para la policía es totalmente diferente. Los policías son funcionarios que están cumpliendo su trabajo. Lo que procede en este caso es un sistema de incentivos a aquel que hace más allá de su trabajo normal. Pero eso ya existe. Lógico, o sea, hay que darle un incentivo. Ahora, sabemos que los policías no están muy bien pagados y que el gobierno no va a tener los recursos para subirle a todos la remuneración. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos es tratar de estimular económicamente, darle un bono económico a aquellos policías que hacen un trabajo excepcional y que ha demandado ir más allá del cumplimiento normal de sus obligaciones. A ver, pero es decir, existe ya un reglamento extras de incentivos, ¿no? Claro, para aquellos policías que cumplen labores excepcionales, pero entiendo que
pasa por... Los incentivos no son económicos. No son económicos, normalmente exactamente. Es un A eso quería diploma, llegar. es una resolución ministerial, una resolución directoral y de ahí no pasa. Ya. Hemos visto el caso de la captura del siglo de Ismael Guzmán, donde dieron $1 millón de recompensa que se repartió entre todo el personal de la DIRCOTE, ¿te acuerdas? Ya. Hemos visto algunos casos en los que se ha dado alguna compensación económica. Pero yo considero que aquellos policías que hacen un trabajo más allá del cumplimiento normal de sus labores, o sea, dedican más horas, están en una unidad que no es la de captura, requisitoria, etcétera, están en una unidad, digamos, ajena y logran dedicar un poco de tiempo, contacto, etcétera, Pero bueno, ellos conocen, para digamos, recibir de la información, de adentro. etcétera, y para poder proceder a una captura. Yo creo que es positivo que haya un beneficio económico. Pero a ver, ellos un conocen incentivo. información de adentro, podrían decir, oye, pásame algo, yo colaboro, nos repartimos el dinero. Usted sabe, por las cosas mismas que Claro, ocurren en la por institución eso. policial, ¿no? O sea, ¿cómo podría manejarse El eso? sistema de recompensas hay que respetar. A los civiles hay que cumplirles. Ciudadanos que aporten información hay que cumplirles. O sea, no se le puede robar la información. O sea, no puede haber un policía que se apropie la información para cobrar él, no. El policía debe cobrar aparte. El ciudadano, el civil, debe recibir su parte porque es la única forma en la que la población va a poder colaborar. Y lo que queremos es eso, que Ya. colabore. Pero ¿sabe qué? Se corre el riesgo también, por ejemplo, que ante la situación en la que nos encontramos, donde existe todavía corrupción en la institución policial, por ejemplo, se genera una especie de competencia entre la cantidad de dinero que ofrece el Ministerio del Interior por la captura de un delincuente y la cantidad de dinero que puede ofrecer el propio delincuente y la banda para que no lo capturen, ¿no? Corrompiendo a un Eso policía. ya sucede, o sea, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, lo primero que hace pues es ofrecer dinero. Por para eso, que lo entonces, ¿qué liberen, sentido tendría, no? ¿no? Lo que queremos es fortalecer, incentivar a los buenos policías. Hay policías que les puedes ofrecer $1 millón y no te lo aceptan. Otros, indudablemente, por $5.000 se venden. Entonces, lo que queremos es que aquellos que no se venden reciban algún beneficio por la legal, o sea, en la que no se puedan sentir mal, que sea legal, que sea transparente. ¿Y usted cree que de Eso cara a es- la ciudadanía, hoy por hoy, sería una medida favorable? ¿Podría generar el rechazo? Mira, yo que conozco de adentro de la institución y que los buenos policías no son la mayoría, pero hay muy buenos policías que tú te quitas el sombrero, que son incapaces de recibirte un sol y te hacen todo el Seguro, servicio. sí. Entonces yo considero que para ellos estaría excelente un incentivo económico, ¿no? Pero indudablemente hay que tener cuidado de que los malos policías, como en este caso que hemos visto, Claro, por el eso- operativo Armani, ¿no? En ese no se vean contexto. beneficiados. Por eso necesitamos que las investigaciones administrativas disciplinarias, los que están en inspectoría también tienen que ser buenos De detectives. acuerdo, por eso regreso. Entiendo que le parece una medida oportuna, dar incentivos a aquellos buenos policías que hagan una labor excepcional. Tiene que Pero en ese reglamentarse muy contexto, bien. ¿le parece una medida acertada o es más bien una salida Bueno, populista? yo sé que ahorita es una medida populista, no le ha nacido porque Ya. quiera a los policías, sino que se quiere quedar bien con un sector de la policía, se le está ofreciendo un dulcecito que va a ser para unos pocos, no para todos, pero de repente todos se van a sentir que pueden ser parte de ese dulce, de ese chocolate. Y yo creo que es un tema transitorio. Lo que realmente se debe hacer es mejorar a la Policía Nacional en su formación profesional, en el sistema digamos, remunerativo, en el tema de equipamiento, en el tema de Hay infraestructura. muchas Es decir, cosas que todavía hacen o sea, falta. son de aspectos que son mucho más sustantivos, que son mucho más importantes. Esto, digamos, es un paliativo de camino, pero que no es un tema de fondo. Un Vamos tema a de ver fondo pues, si es finalmente progresa. empoderar y mejorar a la policía, porque es la que tiene que enfrentarse a la delincuencia. Gracias, general Aliaga, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil. Buenas noches.